Queridos hermanos y hermanas, celebramos, como ya lo hemos mencionado desde el inicio de esta Santa Eucaristía, celebramos la fiesta de San Esteban. San Esteban es el primer mártir. Es bastante admirable y nos sorprende cómo la liturgia nos coloca inmediatamente después de la solemnidad de la Navidad, después del día de la Natividad, este martirio. Es decir, nos sorprende de que ayer nosotros estábamos celebrando la vida, Dios hecho hombre, Dios que había venido o ha venido a compartir nuestra historia, nuestra realidad. Y nos hemos alegrado de ese nacimiento. Y hoy celebramos el martirio, es decir, la sangre. Celebramos el misterio del dolor, celebramos el misterio de la muerte. Ayer entonces contemplábamos el amor misericordioso de Dios que se ha hecho carne por nosotros. Pero hoy vemos la respuesta más bien coherente del discípulo de Jesús que da su vida. Fíjense que ayer nació el Salvador y hoy nace para el cielo un testigo fiel. Es bonita esa relación porque ayer era Dios que bajaba a la tierra para parecerse a nosotros menos en el pecado. Y hoy es San Esteban que entrega su vida para poder subir al cielo. Ayer bajaba Dios y hoy sube San Esteban. Esa es una cosa admirable, el testimonio de fe de San Esteban. Hoy brilla entonces mucho más fuerte esa luz, porque es la luz del amor que vence todo. El amor que vence al odio y que inaugura un nuevo mundo. Hay un aspecto verdaderamente particular en el relato de hoy de los Hechos de los Apóstoles que nos acerca a San Esteban. Dice, en su perdón, antes de que San Esteban muriera lapidado, Jesús, clavado en la cruz, había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden ese capítulo 23, 34 del Evangelio de San Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de modo semejante San Esteban hoy, dice el versículo 60 del capítulo 7 de los Hechos, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Por tanto, Esteban es mártir, que significa testigo, porque obra como Jesús. En efecto, él es un verdadero testigo, el que se comporta como él, quien reza, ama y da, pero sobre todo el que perdona. Por el mismo perdón, como dice la misma palabra, se vuelve entonces la expresión más alta del don de Dios. Perdonar al que nos daña, perdonar al que quita la vida, no, la vida física, pero que no puede quitar la vida más profunda e interior, es la expresión más alta del amor de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve perdonar? Así como San Esteban, que ha perdonado a sus lapidadores, ¿para qué sirve perdonar? ¿Es solo una buena acción o conlleva unos resultados cuando uno perdona? Encontramos una respuesta en el martirio de San Esteban. Entre aquellos por los cuales él imploró el perdón, había un joven. ¿Se recuerdan quién era ese joven que estaba entre sus lapidadores? Saulo.
el que después va a ser Pablo, el verdadero y auténtico misionero sin fronteras de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, el hombre que se convirtió, que cambió su vida, pero allí, en el martirio de San Esteban, era uno de los jóvenes lapidadores. Este perseguía a la iglesia y la trataba de destruir. Ya nos lo recuerda el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Poco después, Saulo se convirtió en Pablo, el gran santo, el apóstol de los gentiles. Había recibido el perdón de Esteban. Podemos decir que Pablo nace de la gracia de Dios y del perdón de Esteban. También nosotros, mis queridos hermanos, nacemos del perdón de Dios. No solo en el bautismo, sino cada vez que somos perdonados, nuestro corazón renace y es regenerado. Cada paso hacia adelante en la vida de la fe lleva impreso el inicio de los signos de la misericordia divina. Porque solo cuando somos amados podemos amar a nuestra vez. Recordémoslo, nos hará bastante bien. Si queremos avanzar en la fe, ante todo es necesario recibir el perdón de Dios. Queremos que nuestra fe madure, que nuestra fe sea perseverante, entonces tenemos que recibir el perdón de Dios, tenemos que recurrir al sacramento del perdón. Encontrar al Padre quien está dispuesto a perdonar todo y siempre, y que precisamente perdonando sana el corazón y reaviva el amor. Jamás debemos cansarnos de pedir el perdón divino, porque solo cuando nosotros somos perdonados, cuando nos sentimos perdonados, aprendemos nosotros también a perdonar. Pero perdonar, ya sabemos, no es una cosa fácil. Es siempre muy difícil perdonar. ¿Cómo podemos imitar nosotros a Jesús? ¿Por dónde comenzar para disculpar las pequeñas o grandes ofensas que sufrimos cada día? Ante todo, debemos comenzar por la oración, como lo hizo Esteban precisamente hoy en la primera lectura. Se comienza por el propio corazón. Podemos afrontar con la oración el resentimiento que experimentamos, encomendando a cada quien que nos ha hecho el mal y poniéndolo a la misericordia de Dios. Señor, te pido por él, te pido por ella, te pido por el que me ha ofendido, te pido por el que me ha herido, te pido por aquel que me hace daño. Hay que comenzar por la oración. Y hay que comenzar colocándolos a ellos en la misericordia de Dios. Después se descubre que esta lucha interior para perdonar purifica el mal y que la oración y el amor nos liberan también de las cadenas del rencor. Es de verdad, podríamos decir que es así, que es tan feo vivir en el rencor. Porque el rencor nos aplasta, el rencor nos agobia, el rencor nos quita la paz, nos hace perder fuerza, no solo física, sino también interiores. Por eso es necesario hacer una reconciliación interior. Cada día tenemos la oración de entrenarnos para perdonar, para vivir este gesto tan alto que acerca al hombre a Dios. Como nuestro Padre Celestial, también nosotros nos convertimos en misericordioso cuando perdonamos, porque a través del perdón nosotros vencemos siempre el mal a fuerza de bien. Transformamos el odio en amor y así hacemos que el mundo sea para nosotros mucho más limpio. Mis hermanos y mis hermanas, supliquémosle al Señor hoy en el martirio de San Esteban. Roguemos también a nuestra Madre, a la Virgen María.
a quien encomendamos a los que como San Esteban padecen persecución en nombre de la fe. Y por desgracia ya sabemos que son muchísimos. Este siglo XXI ha sido el siglo de muchos más mártires que cualquier otro siglo. Todavía hay muchos hermanos nuestros perseguidos. La iglesia misma es perseguida por anunciar los valores del reino. Encomendamos a la iglesia, a la intercesión de San Esteban y a la Virgen María. Que nuestros mártires de hoy orienten nuestra oración para recibir y también donar el perdón. Hay que recibir y donar el perdón. Es el camino y la enseñanza de esta fiesta hoy de San Esteban. Recibir y donar perdón. Nunca quedarnos llenos de odio. Al contrario, sacar el odio, romper el odio a fuerza de amor. La gracia de esta palabra nos dé a nosotros una fuerza interior para hacer siempre su voluntad. Así sea. Amén.